Templo de Crotone, sur de Italia. Año desconocido, un corredor de piedra, una sala circular sin ventanas, una cuerda de bronce colgando del techo, y bajo ella, un cuaderno sin firma, sin fecha, sin dueño, solo una frase grabada a fuego en la primera página. El que vibra en su nota no enferma, solo olvida. Nadie sabe quién lo dejó ahí, nadie lo había tocado, porque quienes intentaban abrirlo sin silencio no escuchaban nada, solo estática interior. La historia cuenta que Pitágoras no murió, simplemente dejó de emitir sonido, pero antes de desaparecer, selló su último pensamiento en un cuaderno que solo puede ser leído por quien ha dejado de buscar respuestas, y comenzó a sentir preguntas. Cuando el alma y el cuerpo ya no suenan en la misma frecuencia, comienza la enfermedad. Eso escribió en los márgenes de su habitación días antes de callar para siempre. Durante siglos, algunos monjes, músicos, médicos y alquimistas hablaron de este cuaderno, pero nunca lo mostraron. Decían que no se puede enseñar lo que solo se puede vibrar, hasta ahora. Lo que estás por escuchar no es un audiolibro, es una resonancia, un eco que sobrevivió al tiempo porque nunca fue escrito para el papel, sino para el pecho. Y si estás aquí, es porque en algún nivel ya estás vibrando con él. En los próximos minutos vas a entender por qué. Pitágoras decía que el universo no está hecho de cosas, sino de notas. Como una simple cuerda podía restaurar el alma de un cuerpo enfermo. ¿Y qué significa realmente afinarse a uno mismo antes de intentar curarse? Este mensaje no necesita que creas en él, solo que estés en silencio y escuches. Capítulo 1. Todo lo que existe vibra. Nada está muerto, solo está fuera de tono. Yo no aprendí esto en papiros, ni en fórmulas, ni entre columnas de mármol. Lo entendí la primera vez que vi morir a un hombre, que aún respiraba. Su cuerpo estaba tibio, su mirada serena, su corazón aún golpeaba con ritmo, y sin embargo, yo supe que ya no estaba allí. Había algo invisible, como un hilo que conectaba su interior con la melodía de la vida. Y ese hilo se había roto, no porque le faltara algo, sino porque ya no vibraba. Fue entonces cuando me hice una pregunta que nadie en el templo había pronunciado antes. ¿Y si la vida no se mide en latidos, sino en frecuencia? Desde ese día, dejé de observar el cuerpo como una máquina y comencé a escucharlo como un instrumento. No importaba su edad, ni sus huesos, ni su historia. Solo importaba esto: ¿está vibrando? ¿Y en qué tono? El universo entero vibra. Eso ya lo sabes, pero no se trata solo de que vibra, se trata de que vibra en relación a ti. Tú también eres frecuencia, tú también eres nota, y cada pensamiento que sostienes, cada emoción que repites, cada palabra que pronuncias, modifica tu vibración. ¿Has notado cómo ciertas personas te hacen sentir más liviano, aunque no digan nada? ¿O cómo ciertos lugares te hacen temblar por dentro, aunque no haya peligro visible? Eso no es percepción, es vibración, es sintonía, es el lenguaje que no aprendiste, pero que tu cuerpo siempre ha hablado. Yo pasé años intentando sanar desde afuera: hierbas, masajes, oraciones, ayunos. Algunos servían, otros no, hasta que comprendí esto: lo que no vibra contigo no se queda, lo que no está en tu nota se cae, y lo que te enferma no es lo que te duele, es lo que te está forzando a vibrar como lo que no eres. Una vez vi a una mujer sanar solo al escuchar la nota justa en un monocordio. Solo eso, un tono, sostenido, puro, limpio. No tenía nombre, pero cuando lo escuchó, comenzó a llorar y entre lágrimas me dijo:
No sabía que había algo en mí que recordara esto. Entonces supe que la sanación no es conocimiento, es memoria. Todo lo que existe vibra, y todo lo que vibra puede volver a su estado original, si se le recuerda cómo, no con palabras, ni con técnicas, sino con una presencia, que no juzga, que no empuja, solo resuena. Las enfermedades no son castigos, ni pruebas, son mensajes vibracionales. Gritos del cuerpo diciendo, estoy fuera de mi nota, ayúdame a volver. Si esto te toca, es porque algo dentro de ti ya está empezando a afinarse. Y no te confundas, no necesitas ser músico, ni místico, solo necesitas escuchar, con los poros, con el pecho, con la vibración silenciosa que habita en tu alma. Capítulo 2. El cuerpo es una lira desafinada. No fue en un libro donde lo entendí, fue observando a un anciano que caminaba sin ritmo, como si cada paso fuera una nota separada del resto. Su espalda, grave, sus brazos, mudos, su mirada, en otra melodía. No tenía heridas, no tenía fiebre, pero estaba enfermo, porque su cuerpo ya no cantaba. No como un todo, sino como partes que ya no sabían cómo escucharse entre sí. Yo lo vi claro esa tarde. El cuerpo no enferma por error, enferma cuando se olvida de sí mismo, como una lira sagrada que, al ser descuidada, comienza a sonar distorsionada, sin que nadie lo note al principio. Cada parte del cuerpo tiene su tono. El corazón pulsa en ritmo. Los pulmones respiran en intervalos. El hígado vibra en compás. No necesitas medirlo, puedes sentirlo. ¿Nunca te ha pasado que sientes una emoción y de pronto sientes el estómago contraerse? ¿O que algo te angustia y sin darte cuenta, tu cuello se endurece? Eso no es casualidad. Eso es vibración interna, desafinando un instrumento perfecto. La medicina lo llama síntoma. Yo lo llamo disonancia. Porque cuando una sola cuerda pierde su tono, todo el instrumento deja de sonar como debería. Y lo peor no es que se escuche mal. Lo peor es que empieza a olvidar su canción original. Durante años creí que debía arreglar el cuerpo como un herrero. Presionar aquí, forzar allá, mover, corregir, imponer, hasta que vi lo obvio. El cuerpo no necesita ser forzado. Necesita ser afinado. Y afinar algo no es romperlo, es escucharlo primero. Una vez, una discípula llegó al templo con insomnio. Ninguna hierba la calmaba, ninguna técnica la sostenía. Le pedí que se acostara sobre la piedra y puse el monocordio sobre su pecho. Una nota, sostenida, nada más. A los pocos minutos, comenzó a llorar. Pero no de tristeza. Lloraba como si el cuerpo hubiese recordado una canción perdida. Durmió ahí mismo, y al despertar me dijo, no sé qué hiciste, pero por fin me escuché. No fui yo. Fue su cuerpo que encontró el tono exacto que el alma había olvidado sostener. El cuerpo no es un obstáculo para la sanación, es el instrumento. El problema es que lo tratamos como cárcel cuando en realidad es una catedral de vibración. Cada órgano es un altar, cada célula, una nota. Y si aprendes a escuchar lo que suena fuera de lugar, puedes devolverlo a su tono, sin empujar, sin temer, solo afinando. La armonía no se impone, se revela cuando dejas de interferir con el sonido que ya está en ti. Si sientes dolor en algún lugar, pregúntate, ¿esa parte de mí está gritando o simplemente intentando cantar en su nota original, sin ser escuchada? La enfermedad no es el problema, es la señal del cuerpo pidiéndote volver a afinarlo. Y si escuchas con el corazón, sabrás qué cuerda te está llamando. Capítulo 3. La voz humana es medicina sagrada. Cada palabra lleva una frecuencia, y cada frecuencia es una orden al cuerpo.
No fue en un templo donde lo descubrí, ni en un experimento. Fue escuchando a una madre cantar. No tenía voz hermosa, ni entonación perfecta, pero mientras acariciaba la frente de su hijo enfermo, su voz vibraba con verdad, y eso fue suficiente. El niño se durmió, y al despertar, el fuego de su fiebre había desaparecido, no por la música, sino por la intención detrás del sonido. Ahí comprendí algo que ya había sentido muchas veces, pero nunca había podido explicar con palabras. La voz no es para informar, es para transformar. La medicina moderna mide órganos, pero olvida que la voz es el primer contacto que tenemos con el alma. Cuando hablas, no solo emites sonidos, programas, activas, creas. El cuerpo escucha incluso cuando tú crees que solo estás expresando. Cada palabra tiene un peso, y más aún, una frecuencia. Las palabras que pronuncias cuando estás en rabia vibran diferente que las que pronuncias en amor, y el cuerpo lo sabe, lo siente, lo guarda. He visto gente enfermar por repetir la misma historia de dolor, una y otra vez, y otros sanar por pronunciar, por primera vez en su vida, una verdad que llevaban escondida en el pecho. La voz no necesita volumen para sanar, necesita presencia. Una vez, un hombre llegó al templo con dolores en el pecho. Le habían dicho que era estrés, le habían dado tónicos, nada funcionó. Le pedí que dijera en voz alta una sola frase que nunca se había atrevido a decir. Al principio, tartamudeó, su garganta temblaba, pero al final lo dijo, y su pecho se relajó como una cuerda al fin suelta. No fueron las palabras, fue la vibración emocional que se liberó con ellas. Desde entonces, les dije a mis discípulos, no usen la voz para explicar, úsenla para alinear. Habla solo cuando tus palabras puedan afinar lo que estaba desafinado, y calla si tu silencio tiene más resonancia que tu ego. La palabra vacía enferma, la palabra viva sana. Tus cuerdas vocales no están ahí solo para comunicar. Están ahí para vibrar con lo que tu alma quiere liberar. Si aprendes a decir lo que tu cuerpo ha callado, verás cómo los órganos dejan de pelear contigo, porque ellos no necesitan medicamentos, necesitan que les devuelvas tu frecuencia real. Canta si no sabes qué decir. Grita si llevas años conteniéndote. Susurra si estás aprendiendo a sentir, pero hazlo desde el alma, no desde el hábito. La voz no es solo tuya, es de la energía que te habita, y si la usas con verdad, será la medicina más pura que jamás hayas pronunciado. Capítulo 4. No hay curación sin silencio. El silencio no es la falta de sonido, es la frecuencia de lo divino. He enseñado muchas cosas, he hablado de notas, de tonos, de vibraciones, pero lo más difícil de transmitir fue esto: el silencio también es sonido, solo que no lo escuchas con los oídos, lo reconoces con el alma. Aprendí esto en soledad, no durante una clase, ni rodeado de discípulos, sino en el retiro más profundo que hice en mi vida. 40 días sin pronunciar una sola palabra. Al principio, dolía, no por el silencio, sino por el ruido interno que aún no había sido limpiado. Pensamientos, justificaciones, heridas que hablaban sin permiso. Pero con el paso de los días, el ruido empezó a apagarse y algo diferente comenzó a surgir. Un zumbido, una vibración sutil, un pulso que no venía de fuera, ni de dentro, sino de un lugar entre. Lo entendí entonces. El silencio no es vacío, es presencia pura, es el campo original donde todo se reordena. Cuando una cuerda está desafinada, a veces lo peor que puedes hacer es seguir tocándola. Lo mejor es dejarla descansar, escucharla en su silencio y permitirle recordar. He visto personas sanar no por hablar,
ni por cantar, ni por moverse, sino por sentarse en silencio y no huir de lo que escucharon ahí. El silencio revela cosas que las palabras estropean, y si aprendes a sostenerlo, sin forzarlo, sin llenarlo, verás cómo tu sistema comienza a recalibrarse solo. Una vez, una discípula me dijo: «Maestro, siento que ya no soy nada». Y yo le respondí: «Entonces ya puedes escuchar todo, porque solo cuando la mente se calla, la vibración del alma puede ocupar su lugar. Y solo en ese estado, la sanación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Nada vibra más alto que el silencio sagrado. La enfermedad necesita ruido para sostenerse, discusión, negación, autoengaño, pero cuando llega el silencio, ese ruido pierde su poder y lo que estaba desequilibrado comienza a volver a su nota original. Por eso, antes de cualquier método, yo prescribía silencio, silencio consciente, silencio sin juicio, silencio que vibra. Y si hoy estás aquí, esperando una técnica, un mantra, una fórmula, te diré lo más simple y lo más temido. Siéntate en silencio y escucha lo que aún no has querido oír. Ahí comienza la sanación real. Canta si no sabes qué decir. Grita si llevas años conteniéndote. Susurra si estás aprendiendo a sentir. Pero hazlo desde el alma, no desde el hábito. La voz no es solo tuya, es de la energía que te habita. Si la usas con verdad, será la medicina más pura que jamás hayas pronunciado. Capítulo 5. El número también sana. Todo lo que vibra tiene proporción. Todo lo que tiene proporción puede ser afinado. Yo no inventé la matemática, solo la escuché por primera vez, en forma de armonía. Fue una noche, mientras afinaba el monocordio, una cuerda, una sola cuerda sobre una caja vacía, emitió un tono tan limpio, tan exacto, que sentí que el tiempo se detenía dentro del cuarto, y cuando coloqué mi mano en la mitad de la cuerda, el tono cambió. Se hizo más agudo, más alto, pero igual de puro. Lo repetí en otras proporciones. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Y cada vez, la música se ordenaba. Y entonces lo vi. La vibración se rige por proporciones. Y el cuerpo también. La geometría no es un invento. Es la huella de una inteligencia que ya organizaba el universo antes que tú supieras cómo nombrarlo. Tu corazón no late al azar. Tus pulmones no respiran descoordinadamente. Tus pasos, tu voz, tus pensamientos. Todo tiene ritmo. Y cuando ese ritmo se rompe, comienza el caos. Por eso, cuando me preguntaban, ¿qué técnica usas para sanar?, yo no respondía con remedios. Decía, ritmo, proporción, intervalo, matemática viva. Algunos me llamaban loco, otros, brujo. Pero los que se quedaban en el templo, los que aprendían a escuchar con el pecho, veían cómo la música, el número y el silencio comenzaban a reordenar sus órganos, sus pensamientos y sus emociones. ¿Nunca lo has sentido? Ese momento en que escuchas una melodía y sin saber por qué, algo dentro de ti se alinea. No es la letra, no es la emoción. Es la proporción sagrada escondida detrás del sonido. El número no es idea, es vibración ordenada. Cuando el cuerpo está enfermo, no está roto, está fuera de proporción. Y si puedes devolverle su matemática original, aunque sea con un tono, con una respiración rítmica, con una caminata consciente, algo dentro comienza a recordar. Eso es sanación. No imponer, no arreglar, sino permitir que el ritmo que sostiene el universo también sostenga tu cuerpo. Respira como si tu respiración tuviera compás. Camina como si tus pasos fueran una oración rítmica. Habla como si cada palabra tuviera un intervalo sagrado. Y verás cómo tu vida empieza a sonar como una canción que siempre fue tuya, pero que nunca habías afinado. El cuerpo es una partitura olvidada, pero tú aún puedes volver a tocarla. Capítulo 6. La emoción es una vibración anclada.
No te sientes triste. Estás resonando en una frecuencia que olvidaste cambiar. He enseñado que todo vibra, que el cuerpo es una lira, que la enfermedad es solo disonancia, pero hay una vibración más sutil, más silenciosa, más peligrosa, la vibración de la emoción no expresada. Yo lo aprendí no en un aula, sino en una caminata. Recuerdo un día en el templo. Caminaba al atardecer cuando vi a uno de mis discípulos, más jóvenes, sentado bajo un árbol. Su espalda estaba tensa, sus manos entrelazadas como si sostuvieran algo invisible. Le pregunté qué sentía y no respondió. Solo dijo, «Estoy bien», pero su cuerpo vibraba distinto, no como él mismo, sino como una cuerda que alguien más estaba tocando por dentro. Me senté a su lado y no le hablé más, solo esperé hasta que 1 hora después comenzó a llorar. Sin explicación, sin historia, solo emoción, liberándose en silencio. En ese momento entendí, las emociones no se van, se quedan ancladas, vibrando dentro del cuerpo, hasta que tú te detienes a escucharlas. La medicina las ignora, la mente las racionaliza, pero el cuerpo las registra. He visto rabia en el hígado, tristeza en los pulmones, culpa en los riñones, vergüenza en la voz y abandono en la piel. He visto cómo un simple recuerdo no expresado puede vibrar durante años, hasta que se convierte en tensión, en rigidez, en enfermedad. Y lo peor es que muchos lo llaman normal. Así soy yo. Es mi carácter. Siempre fui así, pero no. Tú no naciste vibrando en miedo, ni en ansiedad, ni en autocastigo. Esa vibración la adoptaste cuando alguien o algo te sacó de tu nota original. Y como no supiste cómo volver, te quedaste ahí, viviendo en una frecuencia ajena, habitando un tono que no te pertenece. Una vez, una mujer llegó al templo con un peso en el pecho. Había probado todo, infusiones, rezos, medicina. Nada la aliviaba. Le pedí que se acostara sobre la piedra, no para curarla, sino para escucharla. Y mientras respiraba, le pregunté, ¿qué parte de ti no ha sido escuchada? No respondió, solo cerró los ojos y dejó que su cuerpo hablara, un leve temblor en su garganta, un espasmo en su abdomen, un suspiro largo, como de siglos. Y entonces lo entendí. Era una emoción atrapada, vibrando durante años, sosteniéndose como podía, esperando ser liberada. No fue una técnica, no fue un método, fue presencia, escucha, permiso. Eso fue lo que sanó. Las emociones no necesitan explicación, necesitan espacio para vibrar. No las bloquees, no las juzgues, no las niegues, solo obsérvalas, respíralas, y cuando estén listas, déjalas ir. El alma no enferma por sentir, enferma por silenciar lo que sentía. Hoy, si tu cuerpo se duele, pregúntale, ¿qué estoy sosteniendo que ya no me pertenece? ¿Es mío este miedo? ¿Es mía esta tristeza? ¿O es solo una vibración antigua que sigo repitiendo por costumbre? A veces, sanar es simplemente decir, en voz alta, lo que nunca te dejaste sentir en silencio. Canta aunque desafines, llora aunque no entiendas, tiembla aunque no sepas por qué. Todo eso es música, todo eso es alma, liberando tono, porque la emoción reprimida no se disuelve, se cristaliza, y solo el amor consciente puede volver a hacerla vibrar. El cuerpo guarda todo lo que el alma no pudo sostener, y si quieres sanar, no busques respuestas afuera. Solo afina la emoción, siente, y vuelve a vibrar como tú. Capítulo 7. El alma enferma cuando olvida su nota. La enfermedad no siempre es un error. A veces es una llamada para volver. Nunca fui el más fuerte, ni el más sabio. Solo fui el que se atrevió a escuchar lo que no quería, aceptar. Y hubo un momento en mi vida, no lo olvido,
en el que dejé de ser yo, no por cobardía, sino por amor mal entendido, por miedo, por querer encajar en un molde que no me pertenecía. Y durante meses, aunque seguía enseñando, aunque mi voz aún sonaba firme, yo sabía que mi alma ya no vibraba en su nota. Me dolía el cuerpo, no por enfermedad visible, sino por desconexión interna. Es como si cada parte de mí siguiera tocando la misma canción, pero en otro tono, como si yo viviera fuera de mi frecuencia real. Y entonces lo vi. No hay nada más desgastante que fingir una vibración que no es tuya. Nada enferma más que olvidar tu propia nota. Desde ese momento, comencé a observar a los otros con nuevos ojos. Vi a hombres fuertes, que nunca lloraban, pero que tenían dolores crónicos en el pecho. Vi a mujeres dulces, que siempre decían sí, pero que no podían dormir sin tensión en la mandíbula. Vi a jóvenes que se adaptaban a todo, pero que caminaban como si su alma pesara más que su cuerpo. Y entendí que la mayoría no enferma por lo que le falta, sino por lo que niega de sí mismo. El alma tiene un tono, y cuando ese tono no puede expresarse, se convierte en dolor, se convierte en ansiedad, se convierte en cansancio sin causa, se convierte en enfermedad. He escuchado a muchos decir, no sé por qué me siento así, y mi respuesta es la misma, porque hace tiempo que no vibras como tú. Estás usando una nota prestada, una que heredaste, o que te impusiste para sobrevivir. Pero, ¿a qué precio? A veces, el precio de encajar es dejar de resonar contigo, y cuando eso pasa, el alma empieza a golpear las paredes del cuerpo para que regreses. Una vez, un anciano vino al templo. Toda su vida había sido respetado, padre, jefe, líder, pero me miró a los ojos y dijo, Maestro, no sé quién soy cuando no estoy fingiendo. Y esa fue la frase más honesta que escuché ese año. Así que le pedí que dejara de hablar, de actuar, de enseñar. Durante 21 días lo puse a caminar solo, en silencio, con una sola pregunta. ¿Qué parte de mí ha estado esperando vibrar libremente, sin miedo? Y el día 22 lo vi sonreír como un niño. No dijo nada, solo comenzó a tararear una melodía sin nombre. Su cuerpo ya no temblaba, su energía estaba de vuelta. La sanación real no ocurre cuando encuentras la cura, ocurre cuando recuerdas quién eres. Tú no necesitas cambiar tu esencia, necesitas quitar el ruido que te obligó a disfrazarla, porque solo cuando vibras como tú, el cuerpo deja de resistirse y todo comienza a fluir, como una nota que al fin fue tocada con verdad. Y si el dolor que sientes no es por debilidad, sino por no estar viviendo en tu nota más pura, no te juzgues por haber olvidado. Todos lo hacemos. La vida nos lleva lejos, pero el alma nunca deja de emitir su frecuencia. Solo espera que te detengas y la escuches otra vez. Vuelve a tu nota. Ahí comienza la verdadera medicina. Capítulo 8. Escucha antes de actuar. Antes de poner la mano, pon el oído. Antes de hablar, pon el alma. Muchos llegaron a mí buscando soluciones, rápidas, prácticas, definitivas. Maestro, ¿cómo curo esta parte del cuerpo? ¿Qué hierba uso para esta dolencia? ¿Qué nota debo tocar para esta tristeza? Y durante mucho tiempo respondí, enseñé, guié, hasta que un día me vi repitiendo fórmulas, pero sin presencia, y me detuve, porque entendí que antes de toda técnica hay algo más sagrado, más delicado, más olvidado: la escucha. No, hablo de oír con los oídos. Hablo de ese arte que no enseñan en ningún templo ni escuela, escuchar con el alma abierta. Una vez, un joven vino con un fuerte dolor de espalda. Yo preparé una secuencia de tonos, una combinación de sonidos que usaba en casos similares. Pero antes de comenzar, algo me dijo: espera, no actúes aún, escucha primero. Así que lo observé, su respiración, su postura, su mirada, y noté que no necesitaba sonido,
Necesitaba silencio. Entonces no hice nada. Solo me senté frente a él y permanecimos en silencio durante 30 minutos. Cuando se levantó, su espalda ya no dolía. Me miró, confundido, y preguntó, ¿qué hiciste? Y yo le respondí, nada. Solo te escuché tanto que tú mismo comenzaste a escucharte. El cuerpo comienza a sanar cuando por fin alguien lo escucha sin intentar corregirlo. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien no es tocarlo, ni aconsejarlo, ni guiarlo. Es escucharlo, tanto que su vibración sienta permiso para reacomodarse. Nos enseñaron a actuar ante el dolor, a intervenir, a apresurarnos, pero la frecuencia no se impone, se reconoce, y solo se reconoce en el silencio que escucha. Escucha al otro antes de querer sanarlo. Escucha tu cuerpo antes de querer corregirlo. Escucha tu emoción antes de querer callarla. He cometido errores. He intervenido demasiado pronto. He querido resolver lo que solo necesitaba presencia. Y he aprendido que no todo debe ser curado. Algunas cosas deben ser acompañadas hasta que se reequilibren solas. La música más perfecta no nace de la técnica, sino de la escucha total entre quien toca y quien vibra. Así también con el cuerpo, con el alma, con la enfermedad. La verdadera escucha es un acto de amor que reorganiza el caos sin tocarlo. Así que antes de actuar, pregúntate, ¿estoy escuchando realmente? ¿O estoy tratando de hacer desaparecer algo que ni siquiera he comprendido? La medicina real no comienza con acción, comienza con presencia, con silencio, con una frecuencia de amor que no quiere arreglar, solo acompañar. Capítulo 9. La armonía cura lo que la lógica no puede. La lógica puede explicar el cuerpo, pero solo la armonía puede sostener el alma. Cuando era joven, buscaba razones para todo. ¿Por qué esta persona enfermó? ¿Por qué ese niño no crecía? ¿Por qué ese anciano no encontraba descanso? Y cuanto más buscaba respuestas en la lógica, más me alejaba de la verdad invisible. Hasta que un día, entré en una sala donde se tocaba música en tonos justos. La luz entraba suavemente por una rendija y un grupo de enfermos. Simplemente descansaba en silencio. No había tratamiento, ni técnica, solo armonía. Y vi cómo algunos comenzaron a respirar mejor, otros a dormir por primera vez en semanas, y uno a llorar suavemente. Fue ahí que lo comprendí. Lo armónico cura sin necesidad de explicación, porque lo armónico es recuerdo, es orden original, es el lenguaje que el alma reconoce, incluso cuando la mente no lo entiende. La lógica construye hospitales, pero la armonía construye sanación. He visto personas sanar al entrar a un espacio sagrado, sin que nadie las toque. He visto ojos llenarse de luz al contemplar una flor perfecta. He visto el alma regresar al cuerpo, solo por escuchar una melodía que contenía su frecuencia olvidada. Eso no lo explica la medicina, pero el alma no necesita explicación, solo necesita resonancia. A veces, la enfermedad no responde porque estás buscando soluciones desde la mente, cuando lo que tu cuerpo necesita es belleza, orden, silencio, simetría, vibración justa. La belleza no está para adornar, está para sanar. La geometría sagrada que estudiamos no es solo filosofía, es medicina energética. El círculo, la espiral, la proporción áurea. Todo eso vibra, todo eso transmite coherencia. Y cuando tu cuerpo entra en contacto con lo coherente, se reordena, se afloja. Recuerda, eso es armonía. No es solo sonido, es forma, es acto, es intención, es el sí profundo que tu cuerpo espera sentir en un mundo lleno de ruido. Una vez, un enfermo que no hablaba desde hacía semanas simplemente se sentó frente a un cuenco de agua donde una gota caía cada 10 segundos, rítmica, serena, hipnótica.
y después de un largo silencio, dijo: no sabía cuánto necesitaba escuchar eso. No hablaba de la gota, hablaba de la coherencia que esa gota le devolvió, de la frecuencia justa que su alma reconoció como hogar. La armonía no se impone, se revela, y cuando lo hace, ya no necesitas hacer más, solo permitir que te atraviese. Así que si no sabes cómo sanar, no busques más esfuerzo. Busca armonía en tu entorno, en tu alimentación, en tu ritmo, en tu palabra, en tu forma de tocar y ser tocado. Porque cuando la vibración se alinea con la belleza, el cuerpo ya no necesita defenderse. Y recuerda, la lógica puede convencer, pero solo la armonía puede transformar. Capítulo 10. La frecuencia de la gratitud repara lo que el miedo dañó. Donde vibra la gratitud, la herida pierde poder. Muchos me preguntan qué tono usar para sanar, qué cuenco tocar, qué nota emitir. Y yo a veces les respondo con una paradoja. El tono más alto no siempre es un sonido, a veces es un sentimiento sostenido. Y ese tono, esa vibración silenciosa que más transforma, es la gratitud. No hablo de dar las gracias con la boca, ni de escribir listas para forzarte a ver lo bueno. Hablo de una frecuencia interna que se activa cuando el alma deja de pelear y empieza a abrazar. Yo mismo la descubrí en un momento en que no tenía nada que agradecer. Había perdido a un ser amado, mi cuerpo estaba agotado y mi mente vacía. Y sin embargo, en ese silencio interior, sentí una vibración leve, como un pulso tibio en el pecho. No era paz, no era amor. Era una presencia que me decía: aún estás aquí. Y eso, basta. Eso era gratitud. No por algo en particular, sino por el simple hecho de existir en este instante. Y desde ese día, comprendí algo que ninguna fórmula me había enseñado. La gratitud no es una emoción, es una frecuencia que repara, que limpia, que devuelve al cuerpo su nota original. He visto enfermos resistirse a todo tratamiento hasta que comenzaron a agradecer, no por la enfermedad, sino por lo que estaban descubriendo a través de ella. Y algo cambiaba. Sus células dejaban de defenderse, sus músculos se ablandaban, su vibración se elevaba, el miedo cierra, la gratitud abre. No puedes sostener miedo y gratitud al mismo tiempo, una anula a la otra, y cuando eliges agradecer, aunque sea por el más leve rayo de luz, estás reordenando todo tu campo vibratorio. Una vez le pedí a un discípulo que no dijera gracias con palabras. Le pedí que lo dijera con el cuerpo. ¿Cómo se ve un cuerpo agradecido? ¿Cómo camina? ¿Cómo respira? Y al practicarlo, algo en él comenzó a sanar. Sin palabras, solo con presencia. El cuerpo reconoce la gratitud como un permiso para no defenderse más, para soltar, para confiar, para regenerarse. No agradezcas solo cuando las cosas salen bien. Agradece por el aprendizaje, por el error, por el dolor que te enseñó tu verdadero valor. Y entonces descubrirás que la gratitud no es consecuencia, es causa. Cuando agradeces, tu frecuencia se eleva, y cuando se eleva, todo lo que no vibra contigo se disuelve. Haz de la gratitud un hábito vibracional, una postura energética, una ofrenda silenciosa al universo, porque donde hay gratitud, no puede quedarse la enfermedad. Y si hoy no sabes por dónde comenzar, no hagas listas. Solo cierra, nada los ojos, lleva tu mano al pecho y di suavemente: estoy vivo, estoy escuchando, y eso ya es medicina. Capítulo 11. La sanación comienza cuando dejas de pelear con lo que eres. No estás roto, estás cansado de negarte. Yo también quise cambiarme. Durante años, ser más firme, más suave, más sabio, menos temeroso. Me observaba como si fuera un instrumento imperfecto y cada día trataba de corregirme con disciplina,
exigencia y culpa, hasta que un día me senté frente a un cuenco, golpeé su borde con suavidad y no sonó bien. Lo intenté una y otra vez. Golpe más, fuerte, ángulo distinto, nada, y entonces, sin pensar, lo dejé en silencio. No lo forcé, no lo corregí, solo esperé. Respiré con él, y al cabo de unos minutos, emitió un sonido claro, redondo, perfecto, y comprendí. A veces el instrumento no suena mal porque esté roto, sino porque estás tratando de hacerlo, sonar como no es. Así ocurre contigo, con tu cuerpo, con tu historia, con tus emociones. Te peleas con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que aún no has logrado ser. Y esa guerra interna crea más ruido, más tensión, más enfermedad que cualquier vibración externa. Nadie sana desde el rechazo. Todo comienza con reconciliación. He visto personas en lucha constante, con su pasado, con su cuerpo, con su sensibilidad. Y esa pelea silenciosa termina agotando el sistema nervioso, la voz, la espalda, los sueños. No eres débil por sentir, no estás dañado por no encajar, no estás perdido por necesitar silencio, estás vivo. Y la vida es una vibración en movimiento, no una línea recta. Una vez un discípulo me dijo: «Maestro, ya no quiero ser como soy». Y le respondí: «Entonces jamás sanarás, porque el cuerpo solo suelta el dolor cuando siente que no será atacado otra vez. Tu sanación no depende de que seas otra persona, depende de que vuelvas a ti, sin condiciones. ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¿Cómo respiras cuando te miras al espejo? ¿Cómo suenas cuando estás solo? Eso también vibra, eso también crea campo energético. Y si ese campo está lleno de juicio, todo dentro se tensa. La armonía llega cuando dejas de exigir perfección y comienzas a honrar la verdad. La sanación real comienza cuando sueltas la necesidad de corregirte y te atreves a abrazarte como quien eres ahora, sin máscaras, sin esfuerzos, sin lucha, no como renuncia, sino como reconocimiento, porque todo lo que sigues rechazando de ti seguirá vibrando en conflicto. Si hoy te duele algo, pregúntate: ¿estoy tratando de cambiar esta parte o estoy dispuesto a amarla hasta que se afine sola? A veces la medicina no es un nuevo tratamiento, es un nuevo tono interno, el de la ternura hacia ti. Nadie se sana peleando, pero todos comienzan a sanar cuando se dejan en paz. Capítulo 12. Tú no sanas para volver a ser el de antes. Sanas para convertirte en quien siempre fuiste. La enfermedad no te aleja de ti, te señala dónde te dejaste. Muchos llegan con una petición: quiero volver a ser el de antes. Cuando tenía energía, cuando no dolía, cuando no tenía miedo. Y yo los escucho con respeto, con compasión, pero por dentro sé que no es eso lo que su alma está buscando, porque tú no viniste a esta vida a ser el de antes. Viniste a recordar al que olvidaste, a encarnar al que callaste, a liberar al que encerraste, cuando dejaste de vibrar en tu verdad. La enfermedad no es una desviación, es una flecha, una señal, un mensaje. No te pide que regreses, te pide que recuperes lo que abandonaste. Yo también intenté regresar, a mi cuerpo joven, a mi voz clara, a mi certeza. Pero entendí, después de muchas noches en silencio, que sanar no es reconstruirse, es renacer, sin las máscaras. Una vez, un anciano en el templo me dijo: «Maestro, me he sanado, pero ya no soy el mismo». Y yo le respondí: «Entonces has sanado de verdad, porque el que eras estaba hecho de defensa. El que eres ahora vibra en presencia». La sanación real no te regresa, te revela. Cada vez que el cuerpo se rompe, te está dando una oportunidad. ¿Seguir fingiendo quién crees que debes ser o convertirte por fin en quien realmente eres? He visto personas dejar de tener síntomas, pero seguir enfermas,
porque nunca soltaron la antigua versión de sí mismos. Y he visto otras sanar de raíz, aunque su cuerpo aún dolía, porque ya no peleaban con su transformación. Tú no eres tu diagnóstico, no eres tu historia, no eres tus días rotos. Tú eres la nota original que está debajo de todo eso, esperando ser sostenida sin vergüenza. Sanar no es borrar, es integrar. Y esa integración se logra cuando dejas de desear el antes y empiezas a honrar lo que nace en ti ahora, sin comparación, sin nostalgia, sin miedo. ¿Quién serías si dejaras de cargar tus viejas frecuencias? ¿Quién serías si dejaras de vibrar en defensa? Esa es tu medicina, porque el alma no busca repetir, busca revelarse, expandirse, acordarse. Hoy, si algo en ti ya no encaja, no lo empujes de vuelta, déjalo caer, y en el espacio que quede, escucha. Ahí comienza la nota real, ahí comienza tu música, y con ella, tu sanación. No regreses, vibra tan profundamente que el mundo tenga que conocerte otra vez. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, ni por casualidad. Fue porque algo en ti ya estaba resonando con esto, antes de que comenzaras a escucharlo. Este manuscrito no fue escrito para informar, fue escrito para activar, para recordar, para afinar. Muchos leerán estas palabras y no sentirán nada, pero otros oirán una nota que no proviene del libro, ni de mi voz, ni del pasado. La oirán en ellos y sabrán que siempre estuvo ahí. No hay técnica final, no hay conclusión, porque la sanación no se cierra, se sostiene, como una cuerda que sigue vibrando incluso después de que ya no la tocas. No necesitas repetir nada de lo que leíste, solo necesitas vivir en la frecuencia que te devuelve a ti. Abraza el silencio, honra tu voz, camina con ritmo, respira como quien está afinando su alma con cada inhalación. Y cuando sientas dolor, no lo corrijas. Escúchalo, abrázalo, vibra con él hasta que te diga lo que ha venido a enseñarte. No hay enfermedad que sobreviva al amor vibrando con verdad. Gracias por quedarte. Gracias por sentir. Gracias por recordar. Lo que viene ahora no está escrito aquí, está escrito en ti.